Amén. Muy bien, mis amados. Abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Primero de Samuel 15, versos 22 y 23. Amén. Amén. Está en el Antiguo Testamento y es un libro grandecito, ¿verdad? Es fácil de encontrar. Primero de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Amén. Muy bien, si por ahí comparten la palabra o checan la servidora si lo tienen. Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Quiero leerles en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, los mismos dos textos del primero de Samuel 15, y dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y no quiero dejar de leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, para que lo podamos entender o nos aclare más este texto, mis amados. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora Él te rechaza como rey. Bueno, la última frase no nos gusta a nadie, ¿verdad? No nos gusta ser rechazados, pero hay una palabra de vida para ti el día de hoy. Amén. Toma tu lugar, mi amado. Estaba meditando en cuál sería el comentario general que le diría la gente a Dios en cuanto estén en el cielo. ¿Qué le dirías a Dios en cuanto estés allá arriba con Él? ¿Qué le diría yo en cuanto esté arriba con Él? Y venía a mi mente al ver la situación de la iglesia, y no hablo solo de la iglesia Filadelfia, sino de la iglesia en general. Venía a mi mente de que hay mucha enfermedad en las iglesias, hay mucha escasez, pobreza en las iglesias, hay muchos problemas familiares en las iglesias, hay muchos divorcios en las iglesias. Y entonces, ¿qué diría la gente? ¿Qué le va a decir a Dios cuando llegue allá con Él? Y quizá vamos a empezar a decirle: Señor, ¿por qué no me sanaste? Señor, ¿por qué no me prosperaste? Señor, mira, qué bueno que ya estoy aquí, pero si supieras cuánto sufrí, mi matrimonio no funcionó, me aguanté allí. Señor, mira, ¿por qué los hijos que me diste así y asado? Y la respuesta del Señor iba a ser la misma para todo. Y en pocas palabras y palabras nuestras y llanas iba a decir: no sé por qué tuviste esa vida, cuando yo te dije cómo vivir. Cuando aquí está escrito cómo puedes vivir y debes de vivir. Y eso tocaba mucho mi corazón, esta palabra, desde hace como 2 semanas o 3,
que hemos estado hablando de la fe. Y el Señor me hablaba de obediencia una y otra vez. Y después hizo un clic perfecto con las prédicas de la fe que hemos estado escuchando. Que ahora ya sabemos qué hacer con la fe de Dios que tenemos. Y que no es necesario orar por orar. Que debemos de saber cuándo orar y cuándo no. Y que muchas veces las enfermedades, las situaciones difíciles que estamos pasando, muchas veces es nosotros soltar la palabra y decirle al monte y decirle al problema, tú te desapareces y te vas a lo profundo del mar. Y se arregla, porque así lo dice la palabra de Dios. Nuestro texto de cabecera, que es Marcos 11:23. De cierto os digo que si tuvierais fe como el tamaño de un grano de mostaza, diríais a este monte, échate a la mar, y si no dudares en lo que tú digas, lo que digas será hecho. ¿Cuántos empezaron a hablarle a sus montes? Amén. Gracias a Dios. Igualmente empecé a hablarle a mis montes, cosas que yo pensaba no se me van a quitar a menos que tome medicina, esto no se va a acabar a menos que haga esto y lo otro, no, y empecé a usar la palabra y la he empezado a usar, y mis amados, las cosas han cambiado y revolucionado mi vida. La palabra de Dios es para que revolucione tu vida. Checa esto, mi amado, si la palabra de Dios no está revolucionando tu vida, perdóname, te lo digo con cariño, pero te digo lo que dice la palabra de Dios, que dice que somos oidores olvidadizos. Entonces, el Señor me empezó a hablar de obediencia y obediencia y obediencia. Obedecer la palabra de Dios y con la fe hablarle a las cosas, no ir y llorar y decirle, Señor, qué grande problema tengo. No, sino ahora ir y decirle al monte, mira, tengo un gran Dios. Y venía el de que debemos de obedecer la palabra de Dios. Y si obedecemos la palabra de Dios, mis amados, vamos a tener una vida tan diferente, tan distinta a lo que hemos estado viviendo. Y en uno de estos domingos pasados les decía, necesitas estar cansado de la vida que llevas para que realmente pongas en práctica esta palabra. Para aquellos que a lo mejor están escuchando esto por primera vez, les invito a que se inscriban a nuestro canal de YouTube. De hecho, va a venir en su boletín, o lo quitamos esta vez, quitamos la reflexión pastoral, si no viene en este boletín. Pero métanse a YouTube, busquen Primera Iglesia Cristiana Filadelfia, ahí están las prédicas, mis amados. Y entonces, ahora viene esto, a que ya sabiendo que tenemos la fe de Dios, ¿verdad? ¿Ya tenemos la fe de Dios? Amén. La tenemos, lo creas o no. Así es, amén. La tenemos, lo supieras o no, tenemos la fe de Dios. Amén. ¿Les da gusto? Pues digan amén. Amén. Entonces, tenemos la fe de Dios, le podemos hablar a las cosas y las cosas se van a dar porque no hay duda en nuestro corazón cuando sabemos que tenemos la fe de Dios. Acuérdense que leímos un texto de Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado en cautiverio por falta de conocimiento. Hemos sido llevados al cautiverio de la ignorancia, hemos sido llevados al cautiverio de la enfermedad, hemos sido llevados al cautiverio de la pobreza, hemos sido llevados al cautiverio de los malos matrimonios, que por cierto, un paréntesis ya nada más de 30 segundos, también tenemos pláticas sobre matrimonios a las 10:30 de la mañana. Entonces, mis amados, no podemos llegar al cielo y quejarnos con Dios, porque va a decir, no sé de qué me hablas. Dejé todo listo y hecho para ti. Entonces, no queremos ser llevados en cautiverio o no queremos vivir más en cautiverio en todas esas cosas, en todas esas debilidades, en todos esos hábitos ocultos que decimos, no, ¿cómo? No se puede, yo no puedo. No, tú no puedes, pero con el poder de Dios se puede y con el poder que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. ¿Puedes decir amén? Entonces, el Señor me hablaba de obediencia y al venir en primer lugar a
a este pasaje de Saúl, de 1 Samuel 15, 22 y 23, habla sobre el rey Saúl. No obedeció a Dios y no se arrepintió. Es dos cosas terribles: no lo obedeció y no se arrepiente. Y entonces, por eso al final de estos versos que leímos, vimos una frase muy triste: y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Y el profeta Samuel habla y dice a qué es semejante la desobediencia. Y bueno, ¿qué es desobedecer? A mí me gusta hablar un poco con las definiciones. ¿Qué es desobedecer? Desobedecer es no hacer lo que te mandan hacer o hacerlo mal. O sea que no hay obediencia a la mitad. No, con un ojo peco y con el otro no. No, hay, todo está mal. Entonces no hacer lo que te mandan o hacerlo mal. Entonces si tu mamá te manda a lavar los trastes y le dejaste todos los vasos llorosos, feos y oliendo a no sé qué, a huevo, entonces, ¿esa fue obediencia? No, fue un trabajo mal hecho, es desobediencia. Entonces, el Señor quiere que seamos un pueblo obediente, pero fíjense bien, ¿qué es lo que le dice Samuel al rey Saúl? Dice: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. ¿Y eso a qué aterriza nuestros días? Más le agrada al Señor que le obedezca a que esté 3 horas hincada orándole a Dios, pero con una desobediencia horrenda en mi vida. A eso se refiere lo que le está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl. Más le agrada al Señor que se le obedezca a que estés allí leyendo la Biblia y aprendiéndotela de memoria, pero sin vivirla. Más le agrada al Señor la obediencia. O cuando en la otra versión, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, a que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces el Señor nos habla de obediencia, y esto nos va a traer liberación a una frustración tremenda que traemos muchos cristianos. Frustración de orar por años por algo que no se da. La cuestión es que muchas veces no tienes que orar por cosas que sí tienes que obedecer. Ejemplo: para que te vaya bien y seas de larga vida, con calidad de vida, hay un texto, una promesa en la Biblia que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No te está yendo bien y te pones a orar a Dios, pero no examinas la parte si estás honrando a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. No tienes que orar: Señor, que me vaya bien, Señor, mira que esto, mira, Señor, que ya no me vaya mal. ¿Honras a tus padres? ¿A tus padres biológicos o de crianza? ¿Los honras? O sea, no hay que orar para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. A lo mejor dices: pues mi familia es de corta vida, no duran mucho, se mueren a los 50, a los 55 años, y yo quiero durar mucho más. Muy bien, honras a tus padres, los has honrado y vas a decir: ya están muertos, ¿ya qué? Bueno, hónralos en tu corazón, pídeles perdón en tu corazón, reconcíliate con ellos aun cuando ya murieron hace varios años. Entonces no hay que orar, fíjate. Y eso, como te digo, porque hay muchas frustraciones en nuestra vida como cristianos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos conocimiento. Y entonces, si no hemos honrado a nuestros padres y a nuestras madres, y no que si se lo merecen o no, esa no es la pregunta. Es que no se lo merece porque mi mamá me regaló de bebé, porque mi mamá me hizo esto, porque mi papá me da unas tundas de aquella y le traigo un odio de aquellos, y no se lo merece. En la Biblia no habla si tuviste buenos
o malos o regulares padres. La Biblia habla de que debemos de honrar, ayudarlos, obedecerlos, estar con ellos, en las buenas, en las malas, estar con ellos. Y si estamos honrando a nuestros padres, ya ni ores para que te vaya bien. Sigue de obediente, honrando a tus padres. Si no ha sido así, hoy es tiempo que te reconcilies con ellos. Y no que les vayas a sacar toda tu vida antigua y frustraciones. Mira cómo me pegaste, y mira aquí la cicatriz, y mira acá el moretón, y mira acá el hueso que me torciste. No, ya pasó. Ir y reconciliarse y decirles cuánto les amas. Entonces, para que te vaya bien y seas de larga vida. Otra cosa por la que no hay que, o más bien, mis amados, el orar y el obedecer nos trae un equilibrio hermoso a nuestra vida espiritual. Entonces, yo oro, yo soy una buena hija, yo honro a mis padres, yo me entrego a Dios, me va a ir bien porque me va a ir bien. Amén. Que lo dice la palabra. Ahora, otro ejemplo, en el matrimonio, un varón no puede estar orando toda la vida: Señor, arregla mi matrimonio, y mira, muévele el corazón a mi esposa, y Señor, sino del gasto. ¿Para qué oras? Tu responsabilidad es dar el gasto. Tu responsabilidad es tratar bien a tu esposa, y lo dice la palabra de Dios. Vosotros maridos, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y agárrate que hay en esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que esas oraciones que muchas veces no debemos de hacer, sino más bien obedecer a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las obligaciones del esposo, y ahorita vamos a hablar de la esposa, no necesitamos orar. Necesitamos ser personas que obedecen la palabra de Dios. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente. Y luego hay otro texto en 1 Timoteo 5:8 que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Marido, da el gasto y te vas a quitar de la frustración que Dios no te oye, porque ya habías pensado en cuando llegaras al cielo reclamarle a Dios porque te dio un mal matrimonio. Sorry. Esto nos va a librar, como les digo, también de la frustración de que Dios no contesta, y Dios no contesta. Dios no le va a cambiar el corazón duro a esta mujer, corazón de piedra, corazón de no sé qué, y Dios que no sé, no me oye. ¿Cómo de que no? El Señor te está diciendo: ¿y cuánto le das a tu mujer de gasto? ¿Y cuánto provees para tu casa, para tus hijos, para todo eso? Entonces, es mejor ser obedientes, trae el equilibrio, como te digo, mi amado, el orar con el obedecer. Pero si solo estamos orando, nos convertimos en religiosos frustrados. Y aquí nadie hay religioso frustrado. Aquí yo quiero que solo haya hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo Jesús y obedientes a su palabra. Y más bien la mujer está pidiendo: Señor, llévatelo, te lo mando, porque ya no lo aguanto. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando les dice a los varones: vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor. ¿Cuántos maridos hablan mal de sus mujeres ahí en sus trabajos o con los vecinos? Tuve un vecino que mal me hablaba de su esposa, hasta me daba no sé qué, así como que ya no hable mal de ella. ¿Sabes qué pasa cuando hablamos mal de alguien? Estamos hablando más mal de nosotros. Si yo te hablo muy mal de un empleado mío, quiere decir la mala jefa soy yo, no es el empleado, ¿no? Si estoy hablando muy mal de mi marido, el mal marido no es él, yo soy la mala por estar de tonta con él, perdón. Pero mis amados,
dando honor. Tiene sus defectos el uno y el otro, por supuesto, pero hay que darle honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos van a obedecer esta palabra? Amén. ¿Los varones? Amén. Bueno, muy bien. Mujeres, de la Biblia trae el equilibrio perfecto, Efesios 5, 21 al 24. Las mujeres en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Varón precioso, escúchame. Si tú eres la cabeza de tu hogar, Dios te puso ahí como cabeza, pero esa cabecita tiene que estar alineada con la cabeza que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que es cabeza de la iglesia, dio su vida por la iglesia. El varón que ama a su mujer, el varón da su vida por su mujer. Entonces es cuando la mujer debe estar sometida, sujeta a su marido. Y dice: y él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Efesios 5, 21 al 24, por si no me creían, las mujeres de la liberación femenina. Efesios 5, 21 al 24. ¿Y cómo es que se va a mejorar el matrimonio? Y estás orando y llorando: Señor, mi marido rebelde, Señor, mira este chambón, Señor, mira esto, Señor, mira el otro, Señor. Y no le sirves su comida, y no tienes preparada la comida, y no le lavas su ropa, y no le planchas, y no lo atiendes como debe de ser. O sea, muchas veces, mis amados, es obedecer más que estar pidiéndole a Dios por algo que el Señor ya te dijo cómo debes de ser. ¿Puedo ir un amén, mis amados? Muy bien. Otro asunto donde hemos estado muchos frustrados es que nos ponemos a orar por las finanzas. Uy, Señor, bendíceme, Señor, un trabajo donde gane 50,000 pesos semanales. Uy, cómo me sacaría esto de esa pobreza en la que estoy. Y que dicen en Filadelfia que la pobreza es una maldición, ya no quiero estar así. Y bendíceme, Señor. Y eres faltista, y llegas tarde al trabajo, y eres un respondón con el jefe, y no eres honesto. O sea, ¿cómo nos va a bendecir el Señor? Dice, el Señor le dijo a Josué: y harás prosperar tu camino. ¿Quién hace prosperar tu camino? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo. Tú, yo. Y harás prosperar tu camino. Y ya estamos orando y llorando y llorando, ¿verdad? Y orando por un trabajo, y no sales a buscar ni uno. Y no veo ni un verso en la Biblia que diga: y el Señor va a hacer que llegue un señor a tocar a tu puerta dándote un trabajo, y tu Mercedes-Benz con chofer y celular y tu iPad ahí como director general. No hay ningún texto que diga eso. No, el hombre se tiene que ganar el trabajo con el sudor de su frente, y tenemos que salir y buscar. Entonces, ¿cómo queremos ser prosperados, mis amados, si no trabajamos? ¿Cómo queremos ser prosperados si somos flojos? O sea, sentido común y el equilibrio que trae la palabra de Dios. Y luego, mis amados, piensas que al dar un diezmo, Dios ya va a componer todo, y como no lo compuso, dejas de diezmar. Pero la palabra de Dios está ahí, ¿verdad? En que nosotros debemos de obedecer. Dice: traed los diezmos al alfolí, y verán que voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero aún para los que diezman, mis amados, ¿por qué no se ve la prosperidad? ¿Qué es lo que pasa allí? Hay otro principio en la Biblia que dice: no debáis a nadie nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos, nos endrogamos con los bancos, con los vecinos, con la suegra, con la mamá, les debemos dinero, y miren, calladitos como si nada. Claro, el banco no se queda callado, y te están llame, y por eso cambias y cambias de celular. Oiga, ya trae este grabado. No, ya es nuevo. Es que me lo robaron. Mentira, para ya no recibir las llamadas de no sé quiénes.
amados, y estás orando y te levantas y sigues con una vida frustrada. ¿Por qué? Porque no debes de orar por eso, sino debes obedecer. Todos digan obedecer. Y obedecer los principios bíblicos. No debáis a nadie nada. A partir de mayo, muchos nos pusimos en un presupuesto para poder salir de deudas en este año. ¿Cuántos llevan por ahí su presupuesto, los que vinieron en mayo? Uy, ya muy poquitos quedan. Pero mis amados, si no vives con un presupuesto donde dices, de este presupuesto no me salgo, y me encantó, alguien nos puso un ejemplo hace poco, y dijo, me molesté con mi esposa porque solo teníamos de presupuesto 15 pesos para el pan y se gastó 90, porque venía fulanito y sutanito y no sé qué, y dice, me molesté con ella, se salió del presupuesto. Un presupuesto es para que vivas bajo ese número y no te salgas de allí. Y bien bonita esa enseñanza que nos dio este hermano, a varios que estábamos ahí. Porque, mis amados, un acuerdo es un acuerdo. Si tú no te sujetas en tus gastos, ¿cómo te va a bendecir Dios? Si te dan ahorita 1,000 pesos, vas y ya te los gastaste. Es más, sabes que te van a llegar 1,000 pesos de no sé qué, la tanda o el reparto de utilidades, qué sé yo, y ya te los gastaste. Y cuando llegan los 1,000, ya hasta debes 1,200. O sea, ¿cómo te va a bendecir Dios? Si dice aquí que hombre es aquel que se pone a hacer un edificio y no se sienta primero y ve cuánto dinero tiene. ¿Por qué te estás comprando las cosas que no? Y después estás con Dios, Dios, mira esto, y Vancomer, lo odio, ¿cómo me llama Electra? ¿Cómo me llama? Y vienen los abogados y no sé cuánto. Y luego vas con el hermanito, porque es hijo de Dios, te debe de firmar como fiador. Pues fíjate, mi chavo, que aquí dice la Biblia, no firmes como fiador. Dice la Biblia. Y otros, ay, pues es cristiana. Es cristiano, usted fírmele. Ah, no, yo no voy a firmar por sus malos manejos de dinero. Dice en Proverbios, si quieres saber, lee Proverbios. Dice, no salgas como fiador, no sea que vayan y quiten la cama de debajo de ti. O sea, ¿por qué tenemos que andar pidiendo prestado? Porque, mis amados, de veras, y yo sé que sería el reclamo más grande en el cielo cuando lleguemos allá. Ay, Señor, mira, nunca me diste. ¿Cómo de que no? Yo dije que te abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y entonces el principio es diezmar. Diezmar de lo que ganas, no diezmar de lo que se te da la gana. Porque dices, no, nada más de 1,000 pesos voy a dar 10,000. Ay, no, ahora gané 10,000 porque voy a dar el 10% de 10,000. Es obediencia. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, obedece, por favor, obedece, 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 porque te estás perdiendo de muchas bendiciones. Y entonces vivimos todo el tiempo en escasez, en pobreza y endeudados. Y luego estamos frustrados porque Dios no nos oye. Y no nos oye. Y Dios no detuvo la demanda de Electra ni de Coppel. Dios no la detuvo. ¡Ay, Señor, para ti no hay nada imposible! ¿Qué te cuesta detenerlos? Y el Señor nomás se queda así como que... Y es cuando viene el silencio del Señor. ¿Cuántos han tenido el silencio del Señor? Que es horrendo. Ay, Señor, no guardes silencio, dime algo. Aunque sea regáñame, pero dime algo. Viene el silencio del Señor porque el Señor se queda. Pues, ¿qué te digo? ¿Para qué te endrogaste con lo que no debías? ¿Para qué te fuiste a pedir? Ni siquiera te dieron el aumento, te dijeron que te iban a dar un aumento y ya te fuiste a endrogar. ¿Para qué? ¿Por qué no seguiste los principios? ¿Por qué no seguiste los principios de diezmar, de sembrar? ¿Saben dónde viene la prosperidad? ¿Saben dónde está la prosperidad financiera en la Biblia? En las siembras.
Y tal parece que aquí sí se les ha enseñado las siembras y todo, pero tal parece que aquí en Filadelfia siembras cuando se te dice, hermanos, miren, siembren. El año pasado estrenamos la silla, ¿se acuerdan? Y se les pidió una siembra, siembren una silla, no sé qué. Y sembraron, y muy lindo su corazón y todo. Pero ya no se les dice de siembras, y ya no vuelven a sembrar. Pero el sembrador sale a sembrar, y mientras más siembra, más cosechas tiene. Tienes que tener un estilo de vida donde tu obediencia sea absoluta con Dios, porque también leímos la definición de desobediencia: no hacer lo que mandan o hacerlo mal. Entonces a lo mejor siembras pero no diezmas, pero entonces las ventanas están cerradas. Y luego a lo mejor diezmas pero no siembras, y entonces no viene la multiplicación. ¿Sí me sigues, iglesia? Amén. Entonces vives una vida frustrada porque Dios no te bendice, el negocio se está cayendo así. ¿Por qué? Por una mala administración. ¿Quién te dijo que el dinero de la empresa es tuyo? No es tuyo, es de la empresa. O sea, oramos por cosas donde más bien debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Debemos dinero y no lo pagamos porque no se me da la gana. ¿No me cobras? No te pago. Y si me empiezas a molestar, pues dejo de venir a la iglesia. Sí. Una vez me dice una hermanita, yo insistiendo, hermana, vaya a la iglesia, hermana, le extrañamos, hermana, necesita de Dios, hermana. Ay, es que yo también no sabe cuántas me voy a ir a la iglesia. Ay, pero de verdad tengo tanta hambre de Dios, pero le debo a 2 personas dinero. Entonces, pues, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pues, ¿cómo? Pues pague. Y ya venga. Ay, Dios mío. Bueno, ¿les está gustando la enseñanza? ¿Se nos va a ir la frustración? Eso quiere decir que a los que les deben, pónganse felices, les van a pagar. Y también los que nos piden cosas de que fíele aquí, o sea, mi fiadora, no lo soy. Ay, es pastora, no que predica amor. Predico amor por el que maneja bien su dinero, no por él. Mis amados, seamos obedientes a la palabra de Dios. Obedezcamos los principios de la palabra de Dios. Dios te bendice con trabajo y no lo cuidas. Dios te bendice con otros clientes y no los cuidas. Dios te bendice con otros proveedores y no los cuidas. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios es bueno. Pero uno no cuida las cosas. Entonces está uno allí orando por algo que no deberías de estar orando. Entonces, mi amado, hay que saber cuándo orar y cuándo obedecer, y eso nos va a mantener en un perfecto equilibrio. Y les decía, ¿sabes dónde está la prosperidad así de wow? La prosperidad financiera en las siembras. Les leí, a lo mejor no escucharon muy bien porque estaban preparando su sobre, pero está en 2 Corintios 9, 6 al 11. Es un principio, lo obedeces. 2 Corintios 9, 6 al 11, lo obedeces con Malaquías 3:10. Y olvídate, vas a llegar aquí con tus guaruras y chofer y no sé cuánta cosa. En serio. Entonces, ¿cuánto sembramos? Y la siembra debe de ser constante. Nuestros diezmos para que las ventanas de los cielos, y fíjate cómo dice la palabra de Dios, las ventanas, no la ventana, las ventanas de los cielos se abren, diezmamos. Sembramos para recibir multiplicación. Entonces, decide qué es lo que quieres sembrar. Sembrar una vez al mes, un día de sueldo, sembrar una vez al mes, una venta, sembrar una vez al mes algo. Y de verdad, mi amado, te quiero decir, porque es un ejemplo real, la empresa que el Señor nos ha dado, que se vio en una situación, una crisis de muerte literal, muerte empresarial. La empresa se llama Imermex, y Imermex siembra en esta iglesia constantemente. Es más, todos los meses hacemos, mi hermana Ruth y yo, que siembre Imermex aquí en la iglesia. Y el Señor nos ha levantado, nos resucitó de los muertos literalmente. Entonces, mi amado, no podemos reclamarle al Señor, no podemos decirle en esta pobreza que me tienes, y el Señor dice, yo te tengo en esa pobreza, yo te tengo en esa escasez.
O sea, ¿qué Dios es tan malo? Dios es nuestro Padre. A ver, papás, mamás, ustedes tienen en la pobreza a sus hijos porque quieren, ¿verdad? Eso, mis amados, hasta es tonto preguntar. Y Dios dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todas las cosas buenas que pidan. Todas las cosas buenas que pidan. En pocas palabras, vive con un presupuesto, sujétate al presupuesto, empieza a pagar tus deudas, diezma, ofrenda, siembra, da primicias. Mi amado, no hay de otra más que salir adelante. Amén. No hay de otra más que irte para arriba. Sé una persona responsable. Oras, porque el Señor te dio un trabajo y no lo cuidas. Así es de que hoy que se nos acabe la frustración de orar al Señor por nuestras finanzas. Mejor vamos a seguir los principios. ¿Quieres empezar un proyecto? Dice la palabra, Jesús lo dijo muy claro, ¿qué hombre es aquel que quiere empezar a construir un edificio y no se sienta? Y usa la palabra se sienta. O sea, la Biblia es clara, más que clara. Se sienta para estudiar bien su calculadora, su esto, los metros cuadrados de construcción, y cuánto dinero hay. Y dice, porque si no sale, después sus amigos se estarán burlando de él. Es una parábola que dio el Señor, búsquenla entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ok? Ahora ahí está. Entonces, mis amados, no tenemos que orar por prosperidad. Seamos obedientes a la palabra de Dios. No le fallemos a Dios, no le robemos a Dios los diezmos. No le fallemos a Dios en siembras, en primicias, en ofrendas, mis amados. De verdad es por nuestro bien. Y yo les he dicho muchas veces, yo no vivo de lo que entra a la iglesia. Yo no tomo un sueldo para mí, no lo tomo. La iglesia tampoco está en quiebra. Lo que entra se usa, se administra correctamente. Hoy no tuvimos proyector porque no sirvió el nuevo que compramos. Esta semana lo arreglamos, pero no es porque no haya dinero. Ustedes nunca me oyen diciendo, hermanos, cooperen para comprar el papel higiénico. Oh, ¿quién trae un rollito? Oh. ¿Quién hace el aseo? Le pagamos un sueldo. Nos cansamos de los tiempos de mi padre. ¿Qué familia viene a limpiar el templo? Y ahí levantaban la mano y a la mera hora nadie venía. Quien terminaba haciendo el aseo de la iglesia era mi padre, el pastor. Yo dije, Señor, tu iglesia no es una limosnera, no me gusta. No me gusta, Señor, que el que diezme, así sean 2 o 3, que diezmen, Señor, esos diezmos tú los vas a multiplicar, los vas a bendecir y los va a alcanzar. Amén. Y esas 2 o 3 personas van a ser bien bendecidas. Amén. ¿No quieres ser del grupo de los bien bendecidos y ya no ores por prosperidad? Empieza a usar los principios bíblicos. ¿Puedo ir un amén? Amén. ¿Por qué otra cosa no tendrías que orar? O ¿cómo te diré? Equilibrarlo con la oración. Con la obediencia. Tus hijos. ¿Tienes que orar por tus hijos? Te acabo de invitar a un clamor por los hijos el segundo domingo de cada mes. Pero ahora sé obediente, porque la oración no te exime de saber qué está haciendo tu hijo ahorita, y literal ahorita. El orar no te exime de saber qué está haciendo tu hijo hoy en la noche a las 11 de la noche. Tú tienes que saber dónde está. Tú tienes que saber qué está haciendo adentro en su cuarto con ese iPad o computadora o laptop. Tú tienes que saber, es parte de tu responsabilidad como padre. Tú tienes que instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Voy a cumplir 62 años en unos días más y ¿sabes qué? Las oraciones de mi padre surtieron efecto, porque no me pude apartar, por más que quise, y luego quiero.
No te puedes apartar. Padre, tienes que orar, sí, pero también tus responsabilidades, así como el Señor que tiene que llevar el gasto a la casa, el padre tiene que saber dónde andan sus hijos, quiénes son sus amigos, quiénes no son. Invítalos a tu casa. Está ahí sabiduría. El hombre es sabia, la mujer es sabia, perdón, la mujer sabia edifica su casa. El hombre es el sacerdote, y si no hubiera sacerdote en tu casa, mujer, tienes el doble papel, sacerdote y mujer que edifica su casa. Y no estás nada más sin cara orando y no sabes dónde andan tus hijos los sábados a las 10 de la noche. ¿Cómo es que no vas a saber? Aquí en esta casa se dan cuentas, aquí en este techo se respeta y aquí llegas a tal hora. ¿Ustedes creen que qué? Y sí, somos bichos raros allá afuera. Ay, tus papás te checan, ja, ja, ja. Pues sí me checan porque me quieren. Mis amados, tenemos que saber, tenemos que orar por los hijos, claro que sí, pero también tenemos que seguir nuestros principios de obediencia en la casa, de obediencia a la palabra de Dios. Los padres vigilantes de los hijos, todo Proverbios está lleno de cómo debe ser un padre, una madre. Y también lo dice Pablo: padres, no provoquéis salir a vuestros hijos. ¿Por qué se largan los hijos de la casa? Están hartos de tus gritos, están hartos de tu no, están hartos de que me hablas, que no sé, no puedo, no me molestes. Y ya la celulitis está a flor de piel con todo el mundo, hasta a los hombres les ha dado celulitis, ¿no? Y yo tenía entendido que solo las mujeres. Entonces no dejas esto, no lo ves ojo a ojo, no lo ves, no estás con él, está con él. ¿Cómo te fue? ¿Geografía? ¿Cuál? ¿La capital de Sinaloa? Ay, no lo sé, enséñame tú. Ay, mis amados, esto, el orar. Fíjate, hemos sido religiosotes feos, oramos y gritamos y decimos y no sé qué, pero no hacemos nuestro papel que nos toca. Entonces, mis amados, esto es para todos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es un equilibrio perfecto. ¿Te estás dando cuenta de qué cosas ya no debes de orar? Amén. ¿Y qué cosas ya tienes que empezar a obedecer? Amén. ¿Quién ya se dio cuenta de una cosa que debe de obedecer? Levante su mano. Bájenla. ¿Quién ya se dio cuenta de dos cosas que hay que obedecer? Levanten su mano. Bájenla. ¿Cuántos se han dado cuenta de 5 cosas que tienen que obedecer? Levanten su mano. Fueron poquitos. Bueno, les escuchan la prédica después en YouTube. Mis amados, de verdad, con esta palabra que el Señor me empezó a hablar desde hace 3 semanas, me quedé, se me va a ir la frustración, se me está yendo la frustración, porque estoy empezando a obedecer la palabra de Dios, a obedecerla, a buscarle a Él. Sí, tengo que orar, por supuesto que sí, pero también tengo que obedecer. Por eso le dice el profeta Samuel a Saúl: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus oraciones de la mañana, o tus oraciones de la noche, o que obedezcas a su voz? La obediencia. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia. Obedece al Señor, obedece sus principios, obedece a tu marido, sujétate a tu marido, prepárale bonito. ¿Por qué se va un hombre con un amante? ¿Para qué te digo por qué? O sea, no, ya no quiero meterme ahí. O sea, tiene que tener en su casa, y lo dice la palabra de Dios, y lo dice la palabra de Dios en Corintios. Es más, esta palabra está tremenda, así la traigo, gracias a Dios. Primera de Corintios 7:5, y los chavos solo escuchen y aprendan, ¿no? Y los varones y las mujeres y los adultos pónganla en práctica. Fíjense cómo dice Primera de Corintios 7:5, y en la NTV. Yo sé que todos ya están abriendo su Biblia, quieren ver qué dice, pero dice, fíjense bien: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Estoy leyendo la versión NTV para que no piensen que es mi versión. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual
por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Pregunta, ¿qué es más importante para Dios? ¿Tu oración o tu relación íntima matrimonial? La relación íntima matrimonial. No, a ver, escuchen bien. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Tu oración, tu vida de oración o tu relación íntima matrimonial? Tu relación íntima con tu cónyuge. Con tu cónyuge, no con el de la esquina. O la de la... Ay, perdón, benitos. Pero vean cómo dice aquí, o sea, matrimonios, Dios hace la vida bien feliz y bien hermosa para todo el mundo, un equilibrio perfecto. Luego están las mujeres que no, y por eso se te ve el marido y vienes, ¡ora por mi matrimonio! Ya no voy a orar por tu matrimonio. O sea, cumples con tu relación conyugal. Y luego dice, después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Dale un codazo y dile, ¿oíste? ¿Oíste? Me dice, llaman varias personitas, y sobre todo parejas, ¿no? Que me dicen, no me gusta sentarme junto a mi marido, porque en la prédica nomás está. O si no, yo estoy con él. Mis amados, más que orar, empieza a obedecer. Hijos, honren a sus padres. Padres, no provoquen a ir a sus hijos. Esposos, cumplan con sus mujeres, con sus gastos, no sean peor que incrédulos. Cumplan, es su tarea, lo dice la Biblia, es tu tarea, estás hecho para el trabajo. Mujer, cumple con tu tarea. ¿Quién te dijo que tu marido tiene que estar lavando la ropa todo el tiempo? Sí, qué bonito que ayude, sí, qué bonito el trabajo de equipo, pero no es su papel. No es su papel. No es su papel. No avergoncemos a Dios. No lo avergoncemos. Cada quien asumamos nuestra responsabilidad. Hay que pedirle perdón a Dios de muchas cosas. O sea, obedecer, mis chavos. Después de pedirle perdón, a obedecer. Finanzas, ya lo sabemos. Empecemos a diezmar bien, como debe de ser. Sembremos constantemente. Señor, siembro por cancelación de deuda. Señor, siembro por esto, siembro por lo otro. Señor, aquí está. Tus hijos, cuídalos. Que tú sepas dónde andan y demás. Y por último, y con esto cierro, ya sabemos todos que no tenemos que orar para que Dios nos dé fe. Señor, aumentanos la fe. Esa no es oración correcta. Señor, dame fe. No, ya la tienes. Úsala. Señor, pero mira que... Úsala. ¿Qué vas a hacer? Hablarle a tu monte. Amén. Hablarle a tu infección de garganta. Hablarle a una conjuntivitis que me empezaba el lunes pasado, algo así. Y me empezaba a doler. Dije, conjuntivitis, a ti te hablo. Y en el nombre de Jesús te vas a lo profundo del mar. Y no se quería ir. Y al siguiente día me amaneció un poquito. Ya no, ¿cómo de que no? Quien manda aquí es la fe de Dios que yo tengo aquí, así es de que te vas. Y se fue. Amén. Obedecer. Amén. Pónganse de pie.